Hay nombres que no necesitan presentación. Basta pronunciarlos para que una generación entera vuelva a escuchar el eco de una carcajada, el ruido seco de una pelea de película, el polvo de un viejo camino del oeste y la sonrisa tranquila de un hombre que parecía capaz de resolver cualquier problema sin levantar demasiado la voz. Terence Hill fue durante décadas uno de esos rostros que el público sentía cercano, casi familiar. Para millones de espectadores, no era solamente un actor italiano de fama internacional. Era una presencia luminosa, un símbolo de alegría, de aventura, de amistad, y de una época del cine en la que la inocencia todavía podía convivir con la acción. Pero detrás de esa sonrisa clara, detrás de esos ojos azules que el cine convirtió en marca personal, existía una historia mucho más profunda, más silenciosa y más dolorosa de lo que muchos imaginaron. La vida de Terence Hill no fue solamente la historia de un artista exitoso. Fue también la historia de un niño marcado por la guerra, de un joven que tuvo que construir una identidad entre países, idiomas y heridas familiares, de un hombre que conoció la gloria, pero también una pérdida íntima tan devastadora que ningún aplauso pudo borrarla por completo. Nacido como Mario Girotti, el 29 de marzo de 1939 en Venecia, Italia, Terence Hill llegó al mundo en un momento en que Europa caminaba hacia una de sus etapas más oscuras. Su padre era italiano y su madre alemana, una combinación que más tarde definiría parte de su identidad personal. Su infancia no se desarrolló únicamente entre juegos, escuelas y sueños de niño. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la familia vivió en Alemania, cerca de Dresde, una ciudad que quedaría asociada para siempre con la destrucción, el miedo y la memoria del horror. Ese detalle biográfico no puede tratarse como una simple nota al pie, porque para comprender la mirada de Terence Hill, su serenidad adulta, su manera de moverse por el mundo con cierta discreción, es necesario recordar que antes de ser estrella, fue un niño que vio cómo el mundo podía romperse. La guerra no fue para él una escena de película, sino una experiencia real. Los bombardeos, la incertidumbre, el desplazamiento, el miedo de los adultos, el silencio posterior. Todo eso formó parte de su paisaje emocional mucho antes de que una cámara lo descubriera. Y, sin embargo, de aquel niño marcado por un tiempo brutal, nació uno de los rostros más queridos del cine europeo. La paradoja es poderosa. Alguien que había conocido la sombra terminó regalando luz. Alguien que había crecido cerca del ruido de la destrucción terminó convirtiéndose en símbolo de humor, complicidad y ternura popular. Tal vez por eso su imagen conectó tan fuerte con el público. Terence Hill no parecía actuar desde la arrogancia de la fama, sino desde una naturalidad extraña, casi humilde. Sus personajes podían pelear, bromear, engañar o cabalgar, pero raramente perdían esa humanidad sencilla que lo hizo inolvidable. Su entrada al cine llegó muy temprano. Siendo todavía un niño, fue descubierto por el director Dino Risi. Aquella oportunidad cambió para siempre el destino de Mario Girotti. Lo que al principio parecía una aparición juvenil se transformó poco a poco en una carrera. No fue un ascenso inmediato ni una explosión repentina de fama mundial. Fue un camino largo, construido con disciplina, papeles pequeños, aprendizaje constante y una adaptación permanente a una industria que exigía resistencia. En sus primeros años, Mario Girotti todavía no era Terence Hill. Era un joven actor que buscaba su lugar, que pasaba de una producción a otra, que trabajaba en Italia y Alemania, que absorbía idiomas, estilos y técnicas. Esa etapa fue fundamental porque le dio una base que muchos espectadores posteriores no vieron. Antes de ser el héroe carismático de los westerns cómicos, antes de formar una de las parejas más queridas del cine con Bud Spencer, Hill fue un trabajador del oficio actoral. Aprendió a sostener una escena, a observar, a medir sus gestos, a entender que el cine no perdona la falsedad. Con el paso del tiempo, su físico, su expresividad y esa mezcla de calma y picardía comenzaron a convertirlo en un rostro cada vez más reconocible. Pero su gran transformación pública llegó cuando Mario Girotti adoptó el nombre artístico de Terence Hill.
No fue solamente un cambio de nombre. Fue el nacimiento de una figura cinematográfica. Bajo ese nombre, el actor encontró una identidad internacional, más fácil de recordar para mercados extranjeros y más alineada con una época en la que el cine europeo buscaba conquistar audiencias más amplias. La verdadera explosión llegó cuando su camino se cruzó definitivamente con el de Bud Spencer, nacido Carlo Pedersoli. Juntos formaron una dupla irrepetible. Uno era ágil, de mirada clara, sonrisa astuta y movimientos ligeros. El otro era robusto, imponente, aparentemente gruñón, pero con un corazón cómico gigantesco. La química entre ambos no parecía fabricada por un estudio, sino nacida de una intuición natural. Hill y Spencer no solo compartían escenas, parecían entenderse con una mirada. El público percibía esa complicidad y la celebraba. Películas como Le llamaban Trinidad y sus continuaciones se convirtieron en fenómenos populares. Aquellos westerns mezclaban golpes exagerados, humor físico, aventuras sencillas y una moral accesible. No pretendían ser dramas solemnes ni obras intelectuales distantes. Su fuerza estaba en otra parte, en la capacidad de hacer feliz al espectador. Y en esa felicidad, Terence Hill ocupaba un lugar central. Él era el pícaro amable, el héroe relajado, el hombre que parecía no tomarse demasiado en serio, y que justamente por eso resultaba irresistible. Sin embargo, el éxito también tiene su precio. Cuando una imagen pública se vuelve tan luminosa, el público suele olvidar que detrás hay una persona real. A Terence Hill se le pidió durante años que representara alegría, energía, juventud, aventura. Cada aparición suya cargaba con la expectativa de una sonrisa. Pero la vida privada no siempre acompaña al personaje público. Mientras el mundo veía al actor como símbolo de entretenimiento, el hombre seguía enfrentando pérdidas, decisiones difíciles, el paso del tiempo y la fragilidad inevitable de toda familia. Ese contraste es el corazón de su historia. Terence Hill no fue solamente un ídolo de pantalla. Fue un hombre que tuvo que aprender a sobrevivir a la fama sin perder su centro. Y quizá por eso nunca pareció un actor devorado por el escándalo. Su vida pública fue mucho más discreta que la de muchas estrellas. Evitó convertir su intimidad en espectáculo. Protegió su mundo personal. No construyó su leyenda a través del ruido, sino a través de la permanencia. Su matrimonio con Lori Hill fue parte de esta estabilidad. En una industria donde muchas relaciones se rompen bajo la presión de la fama, la pareja representó una forma de continuidad rara. Terence Hill no parecía interesado en alimentar titulares sentimentales cada semana. Su vida afectiva estaba marcada por una reserva que, con los años, se volvió parte de su dignidad pública. Mientras otros buscaban atención, él parecía buscar paz. Pero ninguna paz está completamente a salvo. Y en la historia de Terence Hill, hubo una tragedia que cambió para siempre la lectura de su vida. Una pérdida que no pertenece al terreno de la ficción, ni puede ser suavizada por la nostalgia del cine. La muerte de su hijo Ross Hill en 1990 fue para el actor una herida profunda. Ross, adoptado por Terence y Lori, murió en un accidente automovilístico siendo todavía muy joven. Ese golpe ocurrió mientras Hill preparaba proyectos profesionales, en una etapa en la que aún era visto por el público como una figura de energía incansable. La tragedia familiar introdujo una sombra definitiva en su historia, porque no hay éxito que compense la pérdida de un hijo. No hay fe que cure ese vacío. No hay aplauso que pueda entrar en la habitación íntima donde un padre enfrenta una ausencia, para la que no existe explicación suficiente. Desde ese momento, la imagen de Terence Hill adquirió otra dimensión. Ya no era únicamente el actor alegre de los westerns cómicos. Era también un hombre que había conocido una de las formas más duras del dolor humano, y que, aún así, siguió adelante. Ese seguir adelante no debe confundirse con olvido. Muchas veces, las figuras públicas no hablan abiertamente de sus heridas, no porque no las sientan, sino porque saben que ciertas cosas no pueden entregarse al espectáculo. Terence Hill eligió el silencio,
la discreción, el trabajo y una forma de continuidad emocional que solo puede entenderse desde el respeto. Su tragedia no fue convertida en mercancía. Su dolor no se volvió una campaña. Permaneció como una sombra privada dentro de una vida pública. Y ahí aparece la primera gran lección de su historia. Detrás de cada leyenda alegre puede haber una batalla invisible. El público recordaba sus golpes cómicos, sus carreras, sus aventuras con Bud Spencer, sus sonrisas de niño eterno. Pero el hombre real cargaba memorias de guerra, pérdidas familiares, transformaciones profesionales y el peso inevitable de envejecer bajo la mirada de millones. Por eso, cuando hoy se habla de la tragedia y el triste final de Terence Hill, conviene comprender que el verdadero drama no está en una noticia sensacionalista de último minuto. Está en la lenta revelación de una vida completa. Una vida que fue hermosa, exitosa y admirada, pero también atravesada por cicatrices profundas. Su final triste no debe entenderse como una muerte confirmada, ni como un cierre abrupto inventado, sino como el tono melancólico de una leyenda que pertenece cada vez más al territorio de la memoria, de la nostalgia y del tiempo que no perdona. Terence Hill sigue siendo, para millones, un símbolo de alegría. Pero su historia nos recuerda que incluso quienes nos hicieron reír también lloraron. Incluso quienes parecían invencibles también tuvieron miedo. Incluso los héroes del cine envejecen, se retiran poco a poco, pierden amigos, despiden épocas y aprenden a vivir con ausencias que nunca desaparecen. Ese es el verdadero comienzo de este relato. No la caída de una estrella, sino la humanidad de un hombre. Un hombre es hombre, que nació Mario Girotti, sobrevivió a una Europa herida, se reinventó como Terence Hill, conquistó al mundo junto a Bud Spencer y terminó llevando en silencio una de las tragedias más dolorosas que puede enfrentar un padre. Y tal vez por eso su sonrisa, vista hoy, conmueve más que antes. Porque ya no parece solamente una sonrisa de película. Parece la sonrisa de alguien que conoció la oscuridad y aún así eligió ofrecer luz. La historia del cine popular europeo no puede contarse sin la imagen de Terence Hill y Bud Spencer caminando juntos, peleando juntos, discutiendo juntos y arrancando carcajadas a públicos de distintos países, idiomas y generaciones. Durante años, esa dupla representó algo más que entretenimiento. Fue una promesa de alegría. El espectador sabía que, al verlos, encontraría aventura, humor, justicia simple y una amistad masculina construida sobre golpes exagerados, miradas cómplices y una ternura que nunca necesitaba explicarse demasiado. Terence Hill, con su rostro juvenil y su aire despreocupado, era el contrapunto perfecto de Bud Spencer. Si Spencer era la fuerza de la montaña, Hill era el viento rápido que se deslizaba entre los problemas. Si uno parecía resolver los conflictos con una mano pesada, el otro los atravesaba con astucia, ironía y una sonrisa que desarmaba al enemigo antes del primer golpe. Esa combinación hizo historia porque no dependía solo del guión. Dependía de una energía compartida que el público reconocía como auténtica. Pero detrás de aquella gloria había también una exigencia enorme. La obligación de permanecer siempre simpático, siempre ligero, siempre disponible para la nostalgia ajena. Cuando un actor queda asociado a la alegría popular, el mundo rara vez le permite estar triste. Esa es una de las paradojas más duras de la fama cómica. El público no quiere ver al hombre cansado. Quiere ver al personaje eterno. No quiere aceptar que el héroe envejece. Quiere congelarlo en la edad dorada de sus recuerdos. Terence Hill tuvo que cargar con esa expectativa durante décadas. Para muchos, él siempre sería el joven de ojos azules de los westerns, el compañero de Bud Spencer, el rostro de un cine familiar que cruzó fronteras. Pero mientras su imagen permanecía joven en las reposiciones televisivas, el hombre real seguía viviendo, envejeciendo, perdiendo seres queridos y enfrentando el inevitable desgaste del tiempo. La fama internacional llegó acompañada de un tipo de inmortalidad extraña. En la pantalla, Terence Hill no envejecía.
Cada nueva generación podía descubrirlo tal como había sido en los años 70, ágil, bromista, magnético. Pero fuera de la pantalla, el calendario avanzaba. Esa diferencia entre el mito y la persona es una de las fuentes más silenciosas de melancolía en la vida de las grandes estrellas. El público conserva una versión de ellas que ya no existe. Y a veces le cuesta aceptar a la persona que quedó después del mito. Con Bud Spencer, Hill alcanzó una popularidad inmensa. Las películas de ambos se convirtieron en rituales familiares en muchos países. En España, Italia, Alemania, América Latina y otros territorios, sus aventuras fueron vistas una y otra vez. No importaba que los argumentos fueran simples. Esa simplicidad era parte de su encanto. En un mundo cada vez más complejo, sus películas ofrecían una justicia clara. Los abusivos recibían su merecido. Los débiles encontraban protección. La amistad vencía al egoísmo, y al final siempre quedaba una sensación de bienestar. Pero la industria del cine cambia. Los gustos cambian. Las modas cambian. Lo que en una época fue masivo puede ser visto después como ingenuo, anticuado o imposible de repetir. Terence Hill vivió esa transformación. El cine que lo convirtió en estrella dejó de ocupar el centro de la cultura popular. Los westerns cómicos desaparecieron como fenómeno dominante. Las nuevas generaciones empezaron a buscar otros héroes, otros ritmos, otros lenguajes. Y poco a poco, aquel universo de polvo, bofetadas y sonrisas fue quedando como un territorio de nostalgia. Para un actor, sobrevivir a su propia época dorada requiere inteligencia. Terence Hill supo hacerlo mejor que muchos. No quedó atrapado únicamente en el recuerdo de la dupla con Bud Spencer. Encontró una segunda vida televisiva con Don Mateo, una serie que le permitió conectar con otro tipo de público desde un registro distinto. Allí interpretó a un sacerdote cercano, intuitivo, sereno, capaz de ayudar a resolver conflictos desde la humanidad y la escucha. Fue un papel muy diferente del héroe pícaro de los westerns, pero conservaba algo esencial: la confianza que su presencia transmitía. Don Mateo fue fundamental para entender la longevidad artística de Terence Hill. No todos los actores populares logran reinventarse en la madurez. Muchos quedan prisioneros de un solo personaje o de una sola etapa. Hill, en cambio, pasó de la aventura cómica al drama ligero televisivo sin romper el vínculo afectivo con el público. La gente seguía viéndolo como alguien confiable. Su rostro había cambiado, su energía era distinta, pero su esencia seguía comunicando calma. Sin embargo, también allí apareció el peso del tiempo. Después de años al frente de la serie, su salida marcó el final de una era. Para muchos espectadores italianos y europeos, verlo dejar Don Mateo fue como despedirse de una parte de su rutina emocional. No era solo un cambio de reparto, era la confirmación de que incluso las presencias más estables terminan retirándose. La televisión, como la vida, también obliga a aceptar despedidas. La muerte de Bud Spencer en 2016 añadió otra capa de tristeza a la historia. Aunque Terence Hill continuó siendo una figura querida, la ausencia de su compañero transformó para siempre la memoria de la dupla. Cuando muere una mitad de una pareja artística tan icónica, la otra queda convertida en guardiana del recuerdo. Cada entrevista, cada homenaje, cada imagen antigua vuelve a abrir la misma pregunta. ¿Qué queda cuando la persona con la que compartiste una parte decisiva de tu vida ya no está? Bud Spencer no fue solamente un colega, fue el otro rostro de una aventura común. Juntos construyeron una mitología popular. Juntos fueron celebrados, imitados, repetidos y amados. Por eso, su partida dejó a Terence Hill en una posición emocional compleja. Para el público, él seguía representando la alegría de ambos, pero esa alegría ya estaba atravesada por la ausencia. Cada recuerdo de los dos juntos se volvió más precioso y más doloroso. El duelo público tiene una característica extraña. No pertenece solo a quien lo vive íntimamente, sino también a millones de personas que sienten haber perdido algo propio.
Cuando murió Bud Spencer, muchos fans no lloraron únicamente al actor. Lloraron una época, una infancia, una televisión familiar, una forma de humor que ya no existe de la misma manera. Terence Hill quedó asociado a ese duelo colectivo. Su sola presencia recordaba lo que había sido y lo que ya no podía volver. Y aquí se entiende mejor el triste final de una leyenda como Terence Hill. No se trata necesariamente de una tragedia repentina, sino de una acumulación de despedidas. Despedida de la infancia marcada por la guerra. Despedida del hijo perdido. Despedida de Bud Spencer. Despedida de la juventud cinematográfica. Despedida de Don Mateo. Despedida progresiva de una época en la que su imagen parecía estar en todas partes. Cada una de esas pérdidas fue construyendo una melancolía profunda alrededor de su figura. Pero reducir su vida a la tristeza sería injusto, porque Terence Hill también representa una victoria. La victoria de quien logró convertir una infancia difícil en arte popular. La victoria de quien mantuvo una carrera durante más de 7 décadas. La victoria de quien fue amado por públicos de culturas distintas sin necesitar escándalos constantes. La victoria de quien entendió que la fama más duradera no siempre nace del ruido, sino de la confianza. En tiempos actuales, donde muchas celebridades dependen de la exposición permanente, Terence Hill pertenece a otra escuela. Su magnetismo no fue construido sobre confesiones agresivas ni polémicas prefabricadas. Fue construido sobre trabajo, presencia y una relación emocional con el público. Esa diferencia explica por qué sigue siendo querido. No se le recuerda por haber gritado más fuerte que otros, sino por haber acompañado la vida de la gente desde la pantalla. También explica por qué cualquier titular sobre él despierta tanta emoción. Cuando se menciona una posible tragedia relacionada con Terence Hill, el público reacciona no solo por curiosidad, sino por afecto. Para muchos, él no es un famoso cualquiera. Es parte de la memoria familiar. Es el actor que veían con padres, abuelos o hermanos. Es la sonrisa de tardes antiguas. Es una señal de un tiempo en que el entretenimiento parecía más inocente. Esa carga emocional convierte su vejez en un tema sensible. Ver envejecer a Terence Hill es ver envejecer una parte de nosotros. Sus arrugas no pertenecen solo a su rostro. Dialogan con las arrugas de quienes crecieron viéndolo. Su retiro parcial no es solo una decisión profesional. Es el recordatorio de que todo ciclo se cierra. Su silencio actual no es vacío. Es una forma de distancia después de haber entregado casi toda una vida al público. El precio oculto de hacer reír al mundo es que el mundo a veces olvida preguntar si quien ríe también sufre. Terence Hill hizo reír a millones, pero también perdió, lloró, envejeció y tuvo que caminar con sus propias sombras. Su grandeza está precisamente en esa contradicción. No fue un hombre sin dolor. Fue un hombre que, a pesar del dolor, siguió ofreciendo una imagen de nobleza, humor y serenidad. Por eso su historia conmueve tanto, porque detrás de cada bofetada cómica había un artista disciplinado. Detrás de cada sonrisa había una biografía marcada por la guerra. Detrás de cada éxito había un hombre que protegía su intimidad. Detrás de cada homenaje hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Cómo despedirse de alguien que formó parte de nuestra felicidad? El capítulo de la gloria de Terence Hill no termina con una caída, sino con una transformación. La estrella de acción se convirtió en símbolo de nostalgia. El joven héroe se convirtió en figura paterna televisiva. El compañero de Bud Spencer se convirtió en custodio de una memoria compartida. Y el hombre detrás del mito siguió caminando con discreción, como si entendiera que algunas leyendas no necesitan explicarse demasiado. A veces, el final más triste no es desaparecer de golpe. A veces el final más triste es permanecer vivo en la memoria de todos mientras el mundo que te hizo famoso ya no existe. Esa es la melancolía que rodea hoy a Terence Hill. No la de un artista olvidado, sino la de un artista demasiado amado por una época que ya se fue.
Cuando una figura como Terence Hill llega a la última etapa de su vida pública, el público comienza a mirarla de otra manera. Ya no se busca solamente la película divertida, la escena famosa o el recuerdo junto a Bud Spencer. Se busca al hombre. Se intenta comprender qué quedó después de la gloria. ¿Qué heridas permanecen bajo la sonrisa? ¿Qué significa envejecer cuando millones de personas todavía te imaginan joven, invencible y eterno? Ese es el punto más delicado de su historia. Terence Hill nunca fue una celebridad construida sobre la confesión permanente. No abrió cada rincón de su vida privada. No convirtió su dolor en espectáculo. No necesitó fabricar escándalos para mantenerse vigente. Su relación con el público fue más silenciosa, más respetuosa, y quizá por eso más duradera. Pero esa discreción también dejó muchas zonas de su vida envueltas en una especie de misterio emocional. El público sabe lo suficiente para admirarlo, pero no todo para comprenderlo. Sabe que fue Mario Girotti antes de ser Terence Hill. Sabe que vivió una infancia marcada por la guerra. Sabe que construyó una carrera extraordinaria. Sabe que junto a Bud Spencer formó una dupla irrepetible. Sabe que sufrió la pérdida de su hijo Ross. Sabe que encontró una segunda vida artística en Don Mateo. Pero lo que no puede saber del todo es cómo se siente cargar con todo eso en silencio durante décadas. El dolor de un padre que pierde a un hijo no se resuelve con el tiempo, se transforma. Puede volverse más callado, más interno, menos visible para los demás, pero no desaparece. En el caso de Terence Hill, esa tragedia familiar quedó como una marca profunda dentro de una vida que, desde fuera, muchos seguían asociando con alegría. Esa contradicción es una de las razones por las que su historia resulta tan conmovedora, porque revela una verdad incómoda. Las personas que más alegría dan al mundo no están protegidas contra el sufrimiento. A esa pérdida se sumó la despedida de Bud Spencer. Para el público, Spencer era el compañero ideal. Para Hill era parte de una historia compartida que ningún homenaje podía reemplazar. La muerte de Bud no solo cerró una etapa del cine, cerró una conversación vital. Aunque las películas permanecen, aunque los fans sigan celebrando la dupla, aunque las escenas se repitan una y otra vez en televisión o internet, hay algo que ya no vuelve: la posibilidad de crear nuevos recuerdos juntos. Esa es la tragedia de las leyendas populares. Siguen vivas en la pantalla, pero su mundo real se va apagando poco a poco. Los compañeros mueren. Los sets desaparecen. Los directores ya no están. Los jóvenes espectadores descubren las películas sin conocer el contexto original. Y el actor que sobrevive se convierte en puente entre dos tiempos: el que fue y el que ya no entiende del todo lo que significó aquello. Terence Hill representa ese puente. Su figura une la Europa de posguerra, el auge del cine popular italiano, el fenómeno internacional del spaghetti western, la televisión familiar y la nostalgia contemporánea. Pocos artistas pueden atravesar tantos territorios sin perder el cariño del público. Pero esa misma amplitud hace que su retiro emocional sea más doloroso. No se despide solo un actor, se despide una época entera. En los últimos años, su presencia pública se ha vuelto más medida. Eso no significa desaparición absoluta, sino una forma natural de distancia. A cierta edad, incluso las figuras más queridas tienen derecho a elegir la calma. Después de una vida de rodajes, viajes, entrevistas, compromisos y expectativas, el silencio puede convertirse en una forma de libertad. Pero para los fans, ese silencio se siente a veces como una pérdida anticipada. La gente quiere verlo, escucharlo, saber que está bien. Quiere una señal, una imagen, una frase. Pero también debe aprender a respetar que el hombre detrás de la leyenda no pertenece por completo al público. Terence Hill entregó décadas de trabajo, pero no está obligado a entregar cada minuto de su vejez. Esa distinción es importante en una época que exige presencia constante a sus ídolos. La dignidad de una estrella también consiste en saber retirarse sin pedir permiso. Por eso, el titular, La tragedia y el triste final de Terence Hill, debe leerse con cuidado. No como una sentencia literal ni como una noticia de muerte,
sino como una reflexión sobre el final simbólico de una era. El triste final está en la imposibilidad de volver a ver a Hill y Spencer juntos. Está en la ausencia de Ross. Está en la distancia entre el joven eterno de las películas y el hombre mayor que hoy pertenece más a la memoria que al presente mediático. Está en la nostalgia de millones de espectadores, que no quieren aceptar que sus héroes también envejecen. Pero incluso ese final tiene belleza, porque Terence Hill no llega hacia esta etapa como una figura derrotada. Llega como alguien que dejó una huella profunda. Sus películas siguen circulando, su rostro sigue despertando cariño, su nombre sigue asociado a la alegría. Y eso, en el mundo del espectáculo, es una forma rara de victoria. Muchos famosos alcanzan popularidad y luego son olvidados. Terence Hill, en cambio, permanece. Permanece porque su cine no dependía únicamente de la moda. Dependía de algo más elemental. El placer de ver a dos personajes defender a los débiles, burlarse de los abusivos y caminar juntos hacia la siguiente aventura. Esa fórmula, por simple que parezca, tocaba una necesidad humana profunda. La necesidad de creer que la amistad puede vencer al cinismo, que la bondad puede ser divertida, que la justicia puede llegar con una sonrisa. También permanece porque su imagen nunca perdió del todo la inocencia. Incluso en escenas de pelea, había en él una ligereza casi infantil. No transmitía crueldad, transmitía juego. Esa diferencia lo hizo especial. En un cine de violencia cada vez más dura, Hill y Spencer ofrecían una violencia caricaturesca, coreografiada, liberadora, más cercana al circo que a la brutalidad real. Por eso sus películas pudieron entrar en hogares familiares y quedarse allí durante generaciones. La tristeza actual nace precisamente de ese afecto. Nos duele Terence Hill porque nos hizo felices. Nos conmueve su vejez porque nos recuerda nuestra infancia. Nos inquieta cualquier noticia sobre él porque sentimos que, si algo le ocurre, se rompe un pedazo de nuestra propia memoria. Así funcionan los ídolos populares. No viven solo en su biografía, sino en la biografía emocional de quienes los vieron. Y aquí aparece una dimensión más profunda. Terence Hill no fue únicamente un actor de entretenimiento. Fue una especie de refugio. Para muchas personas, sus películas fueron compañía en tiempos difíciles, tardes de descanso, momentos compartidos con la familia, recuerdos de televisión abierta, risas después de días complicados. Ese tipo de vínculo no se mide con premios ni taquilla. Se mide con memoria afectiva. Por eso su legado no puede reducirse a datos. Sí, fue actor, director, productor y guionista. Sí, nació en Venecia. Sí, se llamó Mario Girotti. Sí, trabajó desde niño. Sí, alcanzó fama internacional. Sí, hizo historia con Bud Spencer. Sí, protagonizó Don Mateo. Pero todo eso no explica por completo por qué su nombre sigue emocionando. La respuesta está en otra parte, en la sensación de confianza que transmitía. Terence Hill parecía alguien que no iba a traicionar al espectador. Sus personajes podían ser tramposos, simpáticos, aventureros o sacerdotes detectivescos, pero siempre conservaban una humanidad básica. Esa coherencia emocional construyó una relación muy fuerte con el público. Con el tiempo, esa relación se volvió casi familiar. Y cuando una figura familiar envejece, el dolor se siente más cercano. El verdadero final triste, entonces, no es un escándalo. No es una caída pública. No es una derrota profesional. Es la conciencia de que ya no habrá otra época como aquella. No habrá otro Bud Spencer y Terence Hill. No habrá otra primera vez viendo Trinidad. No habrá otra juventud para quienes crecieron con esas películas. No habrá forma de devolverle a Terence Hill lo que perdió como padre. No habrá manera de detener el tiempo. Pero sí hay una forma de honrarlo, recordarlo con verdad, no inventar tragedias falsas, no usar su nombre solo para provocar lágrimas fáciles, no convertir su vida en un rumor vacío. La historia real de Terence Hill ya contiene suficiente emoción,
suficiente belleza y suficiente dolor. No necesita exageraciones para conmover. Basta mirar su recorrido completo para entender que estamos ante una de esas vidas en las que el éxito público y la herida privada caminaron juntos. Su biografía enseña que la alegría puede nacer de personas que conocieron el dolor, que la fama no protege de la pérdida, que la discreción también puede ser una forma de grandeza, que un actor puede marcar a millones sin dejar de ser, en el fondo, un hombre reservado, familiar y vulnerable, y que el paso del tiempo, aunque duela, también revela la verdadera dimensión de una leyenda. Hoy, cuando se menciona el nombre de Terence Hill, muchos no piensan primero en cifras, premios o contratos. Piensan en una sonrisa, en una mirada azul, en Bud Spencer a su lado, en una pelea absurda que terminaba en carcajada, en una motocicleta, un caballo, una sotana de Don Mateo o una tarde de televisión. Piensan en una parte de su propia vida, y quizá ese sea el homenaje más grande. Que un artista se convierta en recuerdo personal de millones. Que su imagen sobreviva no solo en archivos, sino en emociones. Que su historia, con luces y sombras, siga despertando cariño. Terence Hill no necesita ser presentado como una víctima de último minuto para resultar conmovedor. Su vida entera ya es una mezcla poderosa de aventura, amor, tragedia, resistencia y despedida. Al final, lo que rompe el corazón no es solamente lo que sufrió. Es comprender que el hombre que tantas veces pareció invencible, también tuvo que aprender a vivir con ausencias. Que el héroe alegre cargó dolores que el público apenas pudo imaginar. Que el compañero de Bud Spencer terminó caminando solo por el territorio de la memoria. Que el padre que perdió a Ross siguió adelante con una herida invisible. Que el actor que hizo reír al mundo merece ser recordado no como un rumor, sino como una vida completa. Terence Hill pertenece ya a esa categoría de artistas que no se apagan del todo. Puede alejarse de los focos, puede aparecer menos, puede dejar que el tiempo cierre algunas puertas, pero su presencia sigue viva cada vez que alguien vuelve a ver una de sus películas y sonríe. Esa sonrisa del espectador es su verdadera permanencia. Y aunque toda leyenda tenga un final, algunas no terminan nunca del todo. Porque mientras haya alguien que recuerde aquellas aventuras, mientras una familia vuelva a reír con sus escenas, mientras un fan pronuncie su nombre con cariño, Terence Hill seguirá cabalgando en ese lugar donde el cine vence al tiempo, donde la nostalgia no duele tanto y donde los héroes, aunque envejezcan, nunca desaparecen por completo. Si esta historia te ha tocado el corazón, si creciste viendo a Terence Hill o si alguna vez sus películas te regalaron una sonrisa en un momento difícil, no olvides apoyar este canal. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quienes todavía recuerdan aquella época dorada del cine popular. Porque aquí no solo contamos noticias, rescatamos memorias, analizamos vidas y damos voz a esas historias que marcaron generaciones. Terence Hill nos enseñó que detrás de cada sonrisa puede haber una batalla silenciosa. Y nosotros seguiremos aquí para contar esas batallas con respeto, emoción y verdad.